crack open the window. Oh, that's better. Muy buenos días, bienvenidos al webinar que estamos celebrando esta mañana con la temática de entorno común de datos. Permitir que me presente, yo soy Víctor Tienda, director técnico de Railway Innovation Hub y bien, como sabéis, hemos organizado, Autodesk ha organizado en colaboración con el Railway Innovation Hub esta interesante sesión que daremos comienzo en un minutito. Antes de empezar, han tenido la gentileza de permitirme presentar muy brevemente el Railway Innovation Hub. Para el que no lo conozca, somos un clúster empresarial dedicado a la innovación en el sector ferroviario, formado por 85 empresas y que tenemos sede en el Centro de Tecnologías Ferroviarias de Adif, en Málaga. Como muestra de este foco puesto en la innovación, me gustaría comentar que tenemos una iniciativa muy importante relativa a una clasificación BIM en el sector ferroviario que presentamos a comienzos del año pasado y que, bueno, pues os invito a conocer y que está a libre exposición y para libre descarga en nuestra página web. Bien, pues sin más dilación, voy a dar paso a los ponentes de esta mañana, que son Camilo Jiménez. Él es AEC Technical Sales Specialist en Autodesk, y a don Javier Lozano, subdirector BIM y de continuidad digital en Adif. Bueno, pues la sesión se desarrollará de una manera dinámica. Ahora Camilo explicará un poquito el formato de la sesión y sin más dilación, pues agradecer a todos los presentes por vuestra asistencia y a los organizadores por permitirme esta breve bienvenida. Camilo, cuando quieras. Mil gracias, Víctor. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Víctor, por la introducción y obviamente mil gracias, Javier, por atender a esta invitación en este webinar en el que estaremos hablando de una implementación BIM muy compleja en la que personalmente he tenido el privilegio de participar y que, bueno, bien puede considerarse por su impacto en la contratación pública como la más importante que se ha realizado en España. Hablaremos en un formato más distendido, en un formato en el que estaremos conversando con Javier acerca de una serie de, bueno, de puntos interesantes a revisar en este tema en cuanto a la implementación BIM y cómo ha sido el CD, en este caso ACC, un factor fundamental, una pieza clave para el desarrollo de esa implementación. Recuerdo que tenéis una sección de preguntas disponible para que pongáis las preguntas y veremos al final del webinar en función del tiempo que tengamos disponible para responder a todas las que podamos. Bueno, sin más preámbulos, de nuevo, gracias, Javier. Quiero empezar este webinar haciéndote una pregunta y es ¿qué ha llevado, bueno, para empezar, dar un poco de contexto, qué ha llevado a Adif a implementar BIM y cómo ha sido ese desarrollo o el desarrollo de este proyecto hasta el momento? ¿Estás en mute, Javier? Ahora sí, lo tenía muteado. Nada, lo primero, daros las gracias por la invitación a ti, Camilo, personalmente, y a Autodesk, y a Víctor, personalmente también, y al Railway Innovation Hub, por la invitación y por permitirme, pues, volver a hablar públicamente de cómo vamos con nuestra implementación, que algunos lo sabéis, está en nuestro ánimo
en ser lo más transparentes, didácticos y comunicativos posibles, porque entendemos que es nuestro trabajo. Comunicar al sector cómo nos estamos transformando para que a su vez el sector, no solo público, pero también privado, pueda tomar decisiones atendiendo a las dinámicas de trabajo y de transformación digital que pueda tener una empresa como Adif, que tiene un impacto muy grande, ¿no? Como tú comentas, en las licitaciones públicas y en muchísimos ámbitos, con lo cual, bueno, pues encanta. Y a tu pregunta, bueno, pues el origen se remonta a 2016. En un momento determinado, cuando nuestra actual presidenta, María Luisa Domínguez, pasa y vuelve a tomar las riendas de la dirección de proyectos, nos planteamos la posibilidad de estudiar, ¿no?, la aplicabilidad de BIM, no solo dentro del ámbito de proyectos, sino en general en todo el DIF. En aquel momento montamos un grupo de trabajo, pues llamémoslo informal. Era informal básicamente porque lo que hicimos es hablar con algunas de las áreas donde potencialmente más impacto podía tener BIM, evidentemente proyectos, construcción, mantenimiento, gestión de activos, sistemas, y montamos un grupo de trabajo para empezar a estudiar, ¿no?, y a tener contacto con diferentes empresas, incluidas Autodesk, para ver esa aplicabilidad. En concreto con Autodesk, como con algunas otras empresas, pero en concreto con Autodesk, pues pasamos por un taller en su momento y, bueno, pues son dinámicas muy interesantes que nos permitieron conocer a fondo qué se estaba haciendo dentro del sector, fundamentalmente privado, porque en 2016 no había mucho a nivel público en España y bueno, pues lógicamente sí estaba la comisión SBIM con unos grupos de trabajo que básicamente lideraban en aquel momento lo que era la implementación de BIM a nivel nacional y evidentemente se hizo un trabajo pues excelente, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Nosotros, porque la encomienda INECO de la organización de SBIM, etcétera, venía del ministerio, pues lógicamente estábamos muy atentos a todo lo que pudiera trabajarse en el comité, en la comisión, en los grupos de trabajo, etcétera, y durante ese tiempo pues fuimos profundizando y estudiando. Lo que enseguida vimos es que, bueno, pues la resistencia al cambio iba a ser uno de los principales hándicaps con los que nos íbamos a encontrar. Es por eso que en nuestra implementación, de la que ahora hablaremos un poquito más en detalle, hemos puesto muchísimo énfasis en todo lo que tenga que ver con formación, en todo lo que tenga que ver con gestión del cambio, y en ese sentido, pues por hacerlo de una manera más o menos resumida, pues planteamos que una implementación BIM en Adif tenía que tener 3 ejes fundamentales. Uno, licitar un contrato de servicios para tratar de que un consultor experto en BIM pues, nos ayudara a implementar BIM, porque con medios propios pues, no teníamos ni ese expertise ni ese sentido, ni esa disponibilidad, ¿no?, de los compañeros que en un momento determinado sí que por capacidad, evidentemente, y con un periodo de formación podrían haberse involucrado en un proyecto de estas características, pero bueno, pues no había ni tiempo, repito, ni disponibilidad. Entonces, además de este consultor, necesitábamos sin duda ninguna tejer una red dentro de Adif, ¿vale?, de compañeros que en un momento determinado, cuando esto avanzara, pues fueran la punta de lanza dentro de sus áreas de lo que debía ser la implementación. Y es entonces cuando constituimos el comité BIM de Adif. En el comité BIM de Adif Alta Velocidad, hay más de 50 vocales que representan a todas esas áreas que se ven impactadas por nuestra implementación. Imaginaos, 50 áreas que se ven impactadas. ¿Vale? Hay todo tipo de áreas, está pues, desde normativa, está por supuesto está finanzas, está contratación, quiero decir que no son los sospechosos habituales, no es diseño, construcción y mantenimiento, sino hay muchas más áreas involucradas en el comité porque BIM afecta como digo, a muchísimas áreas. Y luego tuvimos también muy claro desde el principio, en aquel entonces, 2016-2017, que íbamos a necesitar dotarnos de una oficina técnica. Una oficina técnica con un conjunto de perfiles pues, expertos en BIM que hicieran muchísimas tareas. En el fondo estamos hablando de una oficina técnica que asesore a las áreas prácticamente en todo lo que se pudiera llegar a necesitar, que apoyara lógicamente todos los trabajos internos que íbamos a hacer en la subdirección de despliegue de toda la documentación, básicamente un acompañamiento intenso a todas nuestras áreas para que en ningún momento se sintieran solas. Nos gusta mucho decir que en una implementación de BIM, en algún caso hay personas que se pueden sentir inseguras, pueden ver esto como una revolución y se pueden sentir inseguras en un trabajo que desempeñan perfectamente. Y siempre señalo
porque es muy importante que en cualquier implementación de BIM esta parte es esencial. Es decir, ningún compañero, ninguna persona experta en su área se puede sentir o desamparada o insegura, ¿vale?, porque venga cualquier metodología de trabajo nueva. Es por eso que siempre hablamos mucho de formación, hablamos mucho de acompañamiento, hablamos mucho de que las áreas se tienen que dotar de nuevos perfiles BIM, BIM managers, BIM coordinators, en un momento determinado, no solo desde la oficina técnica, se puede hacer un trabajo, digamos, de asesoramiento, acompañamiento, etcétera, sino que dentro de cada área ha de haber esos nuevos perfiles, esas nuevas personas que desarrollen bueno, pues determinadas competencias que son necesarias para trabajar en BIM. Evidentemente estamos hablando primero en diseño, que es por donde lógicamente estamos empezando. Ya hay alguna obra dentro de la DIF que se está convirtiendo con metodología BIM. El futuro es espléndido en ese sentido, quiero decir, ya estamos trabajando en un conjunto de requisitos que van a entrar dentro de los pliegos de redacción de los proyectos y por lo tanto los pliegos que luego se tengan a cometer en obra, entre 3 unidades que ya os avanzo que vamos a incluir en nuestros pliegos de prescripciones técnicas, como son que todos los contratistas, cuando un proyecto venga en BIM, va a pasar por una auditoría de los modelos que vengan de los proyectos, por un modelo de preconstrucción y un modelo de seguimiento que acometa el conjunto de usos BIM que vamos a incorporar a estas obras. Y en ese sentido iremos evolucionando nuestro BIM, pero a la pregunta de, bueno, pues efectivamente esos orígenes, y me parece indicado que señalar que para nosotros estos 3 pilares de una consultoría, un comité BIM interno y una oficina técnica, pues eran fundamentales, ¿vale? Para bueno, pues, sentar los cimientos de lo que íbamos a hacer y estamos haciendo. Y ha sido, sin duda ninguna, una buena decisión que nos está permitiendo acometer nuestra implementación, que como bien sabes es muy compleja, sí, pues con ciertas garantías. En ese sentido, bueno, esto que comentas del impacto no solamente a las áreas de diseño y de construcción, sino que además se ha visto como una implementación que tiene un impacto global en toda la organización y que no se pretendía que fuese una modificación absolutamente disruptiva, sino que de alguna manera la gente en ADIF la encontrase cercana. Esta implementación se hace de una forma algo atípica. Es una implementación por procesos, es una implementación que en ese sentido tiene un plus, ¿no? Un plus en cuanto a adaptar, a hacer un traje completamente a medida para DIF. No sé si nos puedes desarrollar un poco más este detalle, Javier. Sí, como a Autodesk os gusta innovar, igual que le gusta DIF, en esta sesión, como sabes, pues aparte de ser un mix entre mesa redonda y que yo pueda proyectar, digamos, algunas diapositivas de algunas de las presentaciones que podamos tener, ahora proyecto qué entendemos nosotros para que se vea, porque vale más una imagen que 1000 palabras, pero sí diferenciar de palabra primero lo que para nosotros es una implementación por procesos de lo que es una implementación por documentación. Una implementación por documentación es probablemente la forma de acometer una implementación BIM más sencilla. Es generar un conjunto de estándares que quien quiera hacer BIM acuda a ellos y tiene unos manuales de referencia o tiene unos documentos de referencia que le van a indicar cómo hacer BIM. Nosotros eso también, lógicamente, lo vamos a acometer en nuestra implementación. Pero cuando hablamos de que la implementación de ADIF es por procesos es porque hemos analizado todo el sistema de gestión de ADIF, todos los documentos, todos los procedimientos, todos los procesos, todos los procedimientos generales, procedimientos específicos, instrucciones técnicas, hablamos de centenares de documentos, para ver qué bondades puede aportarnos la metodología BIM para modificar esos procesos y mejorarlos. El ánimo de hacer una implementación BIM por procesos es mejorar nuestros procesos. Evidentemente, BIM aporta muchísimas cosas y no hay, más allá, lógicamente, de determinada normativa como la ISO 19650 y alguna normativa más de referencia, indicadores de cómo introducir BIM en unos procesos muy digámoslo, muy de nicho, como son los procesos, lógicamente, que tenemos dentro de ADIF, dentro del sector ferroviario, y por lo tanto tenemos que pasar por un trabajo de, primero, creativo, en el sentido de cómo haríamos una categorización de diferentes actuaciones BIM que podamos llevar a nuestros procesos y hacer algo de una manera lo más estandarizada, lo más sistemática posible, precisamente para ordenar. Porque si algo requiere una implementación BIM, sobre todo en entidades complejas, y cuanto más compleja es la implementación, más se requiere de orden, de estructura, de método a la hora de implementar, se requería por cierta sistemática. Entonces, lo que hemos hecho es eso, es ver qué puede aportar BIM a nuestros procesos, incorporarlos en una serie de documentos
y cuando los tenemos vistos con nuestras áreas, proponer determinadas modificaciones. No sin antes asegurar de que esas modificaciones que vamos a proponer se pueden ejecutar. Y para que se puedan ejecutar tienen que estar esos estándares de la implementación por documentación que hablábamos, es decir, toda esa documentación BIM de referencia aprobada. Y a la vez tienen que estar los sistemas también en producción. Tienen que haber unos sistemas que cuando los compañeros reciban las propuestas de BIMeado de los procesos, digan, oye, estoy entendiendo lo que me estás contando aquí, estoy viendo que puedo mejorar efectivamente mis procesos y además estoy viendo que la documentación de referencia está lista y que los sistemas con los que yo voy a trabajar también los tengo listos. Porque no sin antes propondríamos ninguna modificación en ningún proceso, porque ¿qué sentido tiene aprobar una modificación de un proceso si luego no se puede ejecutar, bien porque cojea la parte de documentación o bien porque cojea la parte de sistemas? Dejad un momento compartir la pantalla para que veáis un poco a qué me estoy refiriendo. Tengo abiertas 3 presentaciones, un poco para ir saltando. Vamos a ver cómo funciona esto, porque esto es un híbrido, como hemos comentado, entre una presentación estándar, una mesa redonda donde no suele haber apoyo visual. Entonces vamos a ir saltando a ver cómo queda. Si no queda bien y nos lo decís, pues a lo mejor para otra ocasión volvemos a algo más estándar. Yo creo que cualquier apoyo visual es importante, Javier. Sí. En este sentido, voy a saltar a esta parte para que se entienda muy bien lo que es una implementación por procesos. Bien, cogemos todos nuestros documentos, ¿vale? Y nuestros documentos se componen evidentemente pues, de unos flujogramas, un montón de desarrollo de cómo se tienen que hacer los trabajos, y este es el ejemplo de uno de los procedimientos específicos de proyectos y obras de energía, telecomunicaciones e instalaciones de control de tráfico, donde ejemplifican un poco lo que hemos hecho, que es analizarlo en profundidad y ver qué actuaciones BIM podían llegar a mejorarlo, tal y como hemos comentado anteriormente. Esta es la imagen, pero detrás hay todo un proceso de análisis, ¿vale?, que tiene que ver con hacer un diagnóstico y una evaluación de esta documentación del sistema de gestión, hacer una identificación de actuaciones BIM que mejorarían el proceso gracias a BIM, a la tecnología, a la digitalización. BIM lo estamos utilizando también como una palanca de transformación. BIM evidentemente tiene unos marcos, bueno, ya bastante cerrados, ¿vale? Nosotros estamos ampliando el marco de lo que es BIM para nosotros. Aquí hablamos de digitalización, hablamos de transformación, hablamos de comunicación, de colaboración entre agentes, en fin, todo lo que teóricamente aporta BIM, pero de una manera bastante más diría, ampliada. Después de identificar todas esas actuaciones BIM, hacemos lo que bueno, pues hemos llamado dentro de la implementación una propuesta de modificación de procesos para que las áreas la estudien y cuando la hayan estudiado y nos hayan devuelto pues, el feedback correspondiente, pues lo que hacemos es llevárnoslo al resto de bloques de la implementación, a sistema BIM, que es la documentación de referencia, a formación, a TIC, a pliegos, porque este es uno de los bloques esenciales que, como podéis ver aquí un poco en el rosco, pues articulan toda nuestra implementación. Y en ese sentido, lo que hemos hecho proceso a proceso, ¿vale?, es bueno, pues hacernos estas preguntas, ¿no? Si es relativo al ciclo de vida BIM o no, y en ese sentido, pues con un conjunto de criterios, ver hasta qué punto BIM pues, conlleva un impacto directo dentro de ese proceso o no, y en ese sentido, bueno, pues descartamos o no en función de este criterio cuáles son los procesos BIMeables de los que no, y para que se entienda muy rápido, pues un proceso de recursos humanos no es BIMeable, un proceso que aplica diseño y construcción evidentemente es BIMeable. Y en un momento determinado lo que tenemos es una categorización de actuaciones BIM que nos permite bueno, pues ordenar, como decíamos al principio, estructurar un poco, sistematizar cómo entendemos la aproximación al BIMeado de los procesos para que nos permita a continuación hacer lo que enseñaba antes, que en esta imagen, ¿vale? Bueno, pues esas propuestas de mejora, ¿vale?, para que en un momento determinado transformemos, mejoremos, ¿vale?, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Al final lo que hacemos por cada una de esas propuestas de mejora es la elaboración de una ficha de actuaciones, ¿vale? Cada cajita que veíais antes pues conlleva una ficha de estas características donde se define la actuación, donde se analiza, donde se explica qué beneficios aporta
esa propuesta de actuación y cómo repercute en cada uno de los bloques de la implementación. Por supuesto, cómo repercute en el propio bloque de procesos, cómo repercute en el bloque de pliegos, por si en un momento determinado esa actuación requiere de una modificación de algún requisito de los pliegos con los que solemos licitar, cómo repercute en sistema BIM, que es como llamamos, repito, al bloque de estandarización BIM, cómo repercute en el bloque de formación. Evidentemente, cualquier actuación que vaya a un proceso de ADIF y que se acabe aprobando requerirá de una formación, requerirá de una comunicación para que se entienda por parte de nuestros compañeros cómo se tiene que acometer y también, lógicamente, si conlleva algún tipo de impacto en el bloque de sistemas. De tal manera que en algún caso no hará falta cambiar nada, pero en otros muchos sí. Y aquí, por supuesto, ya me enlazo con la importancia que tiene el CDE. Evidentemente, mucho o muchas de las propuestas que vienen de este bimeado de procesos requieren de un CDE. Y si no, es imposible. Y por lo tanto, ahora que estamos implementando nuestro CDE, que estamos implementando CDE después de un análisis pues, muy potente que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, ahora seguramente podremos entrar en materia y en más particularidades, pero creo que es importante dedicar estos minutos, ¿vale?, a explicar toda esta parte de lo que es para nosotros la implementación por procesos, cómo la definimos, cómo en un momento determinado, lógicamente el consultor nos ha ayudado mucho a ejecutarla, y cómo en un momento determinado algunos datos, creo que, y espero, muy interesantes. Bueno, hemos analizado 474 documentos del sistema de gestión. 220 han sido categorizados como bimeables. De esos 220 y de esas 10 categorías, ¿vale?, que hemos visto antes, se han determinado, ¿vale?, que hay 52 tipologías de actuaciones que nos ayudan a mejorar, que van a proponer mejorar nuestros procesos. Algunas de estas tipologías, evidentemente, se repiten entre procesos. Lo que es, por ejemplo, el almacenamiento previo al inicio de un contrato en un CDE, evidentemente es un tipo de actuación única, pero que se va repitiendo proceso a proceso, procedimiento a procedimiento, allí donde hay recopilación de información, por ejemplo. Además, hay 280 actuaciones, digamos, de mejora en total. Bueno, gracias a este análisis se han establecido 87 relaciones entre procesos, procedimientos generales, específicos e instrucciones técnicas que nos han permitido conectar toda esta pues, amalgama de documentación que en un momento determinado sí que había parte que lógicamente que estaba conectada entre sí, pero otras muchas no era tan evidente que estuviera conectado. Bueno, todo este análisis nos ha ayudado a ver esa red de conexión también entre documentos. Todo esto se ha hecho con 22 reuniones hasta la fecha, con 34 direcciones o subdirecciones involucradas en todo este trabajo, que han estado involucradas 133 personas en todos estos trabajos en los últimos meses. Por parte de ICON, nuestro implementador, 33 personas, y en total se han recibido 217 documentos. Como veis, bueno, pues es, digamos, una implementación pues, que en este sentido es compleja por esto que venimos comentando. Podríamos haber sido más conservadores, haber ido a una implementación más estándar, solamente atacando a la parte de documentación, pero bueno, estaba en nuestro ánimo transformarnos. Y parte de esa transformación tenía mucho que ver con haber convertido la iniciativa de implementación BIM en una iniciativa estratégica, no solo del plan anterior del 18-20, sino el actual, el plan estratégico 2030. Y bueno, pues en esto estamos en el tercer año de implementación, tenemos todavía 7 por delante. Cualquiera que quiera implementar BIM o que ya está implementando BIM o incluso que ya tenga implementado BIM sabe de las dificultades que esto lleva, y siempre hemos tenido un horizonte de 10 años en mente para alcanzar un nivel de madurez a nivel ciclo de vida que llamamos pues, adecuado, es decir, con todo conectado, con toda la documentación perfectamente establecida, con unos sistemas perfectamente operativos, con un personal formado. Bueno, en ese sentido, pues efectivamente, como veis, una implementación compleja y que, ojo, ha sido la que nosotros hemos propuesto y querido para nuestra organización. Evidentemente, cada organización, cada empresa tiene que estudiar qué es lo que mejor se puede adaptar a sus necesidades y bueno, pues siempre desde ADIF hemos estado abiertos a cualquier colaboración, y por eso nos gusta mucho este tipo de eventos también, por si en algún caso alguna empresa, algún organismo, a raíz de esta presentación,
quiere contactarnos para hacer un benchmarking, para preguntar, evidentemente, pues también está en nuestro ánimo pues colaborar con todos aquellos que lo necesiten. Efectivamente, Javier, creo que una parte muy interesante es el gráfico que has mostrado, deja perfectamente claro la complejidad que ha tenido esta implementación, el nivel de estudio en profundidad que se ha hecho de toda la organización de ADIF para que ese cambio, esa transformación que se quiere que suponga esta implementación, pues realmente sea permeable a todo el conjunto de ADIF, ¿no? Hablabas de los 5 bloques y evidentemente cómo se repercuten los cambios o las modificaciones en cada uno de los 5 bloques, y al final pues veíamos en el caso del bloque TIC, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy en CDE, obviamente dentro de las repercusiones que tienen esos cambios en los procesos, obviamente hay repercusiones que se dan en el bloque TIC y obviamente tienen que ver con el despliegue, ¿no? de un CDE para ADIF, en este caso ACC, que quería preguntarte de forma más concreta, ¿por qué ha sido ha supuesto un punto de inflexión en la implementación de BIM en ADIF? Bien, nosotros siempre tuvimos claro que no hay BIM sin el uso de un CD, por lo menos para ADIF. Es decir, no solo es que tengamos la 19.650, ISO 19.650 como documentación de referencia, donde evidentemente se prescribe para el uso de la gestión de la información, pues el uso de un CD, en su momento nosotros lo teníamos claro. También teníamos claro que queríamos hacer un análisis lo más profundo posible de las soluciones de mercado y de dotarnos de aquella que mejor se pudiera adaptar a nuestras necesidades actuales. Y es por ello que pasamos durante bastantes meses por un análisis en profundidad de todas las soluciones que podía haber, y en función de más de 80 criterios, pues elaboramos una tabla multicriterio donde, bueno, pues en un momento determinado salió ganadora ACC. Lógicamente, esos más de 80 criterios de análisis eran criterios de ADIF. Y siempre decimos lo mismo, es decir, para el momento de ADIF, el actual, para los sistemas que se iban a ver impactados también, para la forma de trabajar que íbamos a precisar durante los primeros años de BIM dentro de la organización. Por muchísimas cosas, pues lógicamente nos queremos dotar de un análisis profundo. Voy a compartir también ahora la otra presentación para que veáis un poco también pues, toda la estrategia que seguimos, todo el análisis que hicimos, y en ese sentido, bueno, pues apoyarme, ¿no? También visualmente para contar esto de una manera, pues, en este sentido, pues, mejor. Parte del trabajo que hicimos en su momento, un segundo que me salga de la presentación para irme a la otra. Bueno, parte de los trabajos que hicimos en su momento y que sentaron la estrategia tenía que ver con, bueno, analizar primero nuestros propios sistemas. Es decir, no tenía ningún sentido proponer un sistema si no dejábamos patente dentro de nuestro análisis que es que no teníamos algo que pudiera pues trabajar como queríamos trabajar y que no tenía las funcionalidades que precisábamos para hacer. ¿Vale? Analizamos también esas soluciones tecnológicas bien existentes en el mercado. Hicimos una propuesta de arquitectura de sistemas, que ahora veréis, y hicimos también, bueno, pues una vez que hicimos todo ese trabajo por la licitación de ACC para dotarnos de bueno, pues un contrato de servicios de un implementador que nos suministrara, digamos, los diferentes módulos de la plataforma, nos implementara. Era un contrato de suministro, no era un contrato de consultoría. La consultoría la aportábamos nosotros con esos requisitos técnicos y funcionales que debía acometer la plataforma. Y otra de las presentaciones que tengo abiertas es justo la guía de implementación que ha de seguir SACE, que es nuestro implementador del CD, ¿vale? Para desplegar la plataforma. Y luego, bueno, pues dentro de todos estos trabajos, pues si queremos hacer desde la subdirección BIM y de continuidad digital un seguimiento de todo el despliegue y de toda la implementación de los sistemas y su interacción con el resto de sistemas. Y bueno, generamos algunos documentos, como el de análisis de aplicaciones impactadas por la implementación, ese informe de análisis de mercado de sistemas, una matriz de análisis de todo ese, bueno, pues de todas esas plataformas que hemos analizado, una arquitectura de sistemas propuesta, que es un marco, digamos, teórico, guía, ¿vale? Para saber exactamente qué queremos
cómo lo queremos y con qué nos tenemos que conectar, y luego pues la propia documentación de la licitación, con esas recomendaciones para la licitación y la propia justificación de la necesidad de adopción de un entorno común de datos. Evidentemente somos una empresa pública y si no justificamos muy bien por qué necesitamos un CDE, pues, bueno, pues no pasa nuestro filtro de contratación para ello. Salto directamente a nuestra arquitectura de sistemas para que veáis un poco pues, de qué estamos hablando. Lo que veis en esta gominola central, que veis por aquí, pues es, digamos, todo el conjunto de sistemas BIM que queremos desplegar dentro de ellos. Nuestro CDE cubre toda esta parte, menos lo que llamamos los sistemas de información de activos BIM, que eso es objeto de otro trabajo dentro de la implementación, y lo que tenemos, gracias a CC y gracias a la licitación que hicimos, pues es, por un lado, un gestor de contenidos, con capacidades de visualización 3D de sus contenidos cuando se requiera visualización 3D, justamente hablamos de modelos BIM, ¿vale? Y luego una interacción con un BIM 4D y un 5D que desplegaremos a su debido tiempo, pero lo primero es toda la parte de gestor de contenidos, es decir, toda la parte de cómo vamos a trabajar internamente con todos los entregables que los diferentes proveedores, ya sean consultores en fase de diseño, estudios de arquitectura, en fase de construcción, por supuesto, contratas, asistencias técnicas, es decir, cómo vamos a trabajar con ellos entre estos adjudicatarios, estos proveedores y nosotros dentro del CDE, y sobre todo, bueno, pues que nosotros en ADIF nos dedicamos fundamentalmente a la gestión de la información, a la gestión de la documentación, a la revisión de documentos entregables. Evidentemente necesitábamos dotarnos de una herramienta que nos permitiera, pues, unos flujos de trabajo adecuados, un control de versiones, de aprobaciones, etcétera, etcétera, y luego que fuera una herramienta que nos permitiera integrarnos con los servicios, con las aplicaciones, con los sistemas actuales de una manera lo más sencilla posible. Nunca hemos perdido de vista un enfoque Open BIM para todo. Cada vez que pensamos en un sistema, cada vez que pensamos en una funcionalidad, poco menos que nos preguntamos si esto es Open BIM o no es Open BIM. Es un enfoque en el que nunca vamos a perder y en ese sentido promoveremos siempre cualquier enfoque, digamos, open, ¿vale? De todos los trabajos que cometemos, al menos por lo menos desde la óptica de la implementación BIM, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hicimos es ese estudio, repito, de mercado bajo este paraguas del tipo de arquitectura de sistemas que necesitábamos. Elaboramos una matriz con estos más de 80, digamos, requisitos e indicadores agrupados en diferentes bloques: estructura, seguridad, almacenamiento, protección, gestor de contenidos, interoperabilidad, toda la parte propia de BIM, lógicamente, gestión de metadatos, la parte de visualización, etcétera, etcétera. Y bueno, pues acabó saliendo, repito, para nosotros, para este momento, como ganadora, pues en su momento BIM 360, ahora Autodesk Construction Cloud. ¿Vale? Bueno, tenemos claro también a dónde queremos llevar después toda esta parte, es decir, bueno, pues alcanzar con la licitación del CDE y con la implementación del CDE, pues este nivel 2 pues estándar ya básicamente en el mundo BIM de colaboración, etcétera, pero no nos olvidamos de un nivel de integración pues superior con el mundo de la gestión de activos, con el mundo de los gestores integrales de activos, etcétera, y en este sentido, pues este es el tipo de visión que tenemos, ¿vale? No solo de pasado o presente, pero sino también de futuro de cara a lo que debe ser, digamos, un trabajo BIM integral a nivel ciclo de vida. Y bueno, pues un poco por indicaros también y por aportar dentro de esta presentación o webinar, pues que dentro de la licitación que llevamos a cabo, pues incorporamos 110 requisitos técnicos y funcionales que debía cumplir, en este caso el implementador del CDE, y que estamos en ello. Es decir, todavía no lo tenemos desplegado, estamos con pruebas, hay un requisito de seguridad que todavía no estamos cumpliendo. Este es una diapositiva de la guía, por ejemplo, de la guía que tenemos para ejecutar la implementación, con los diferentes módulos que vamos a activar. Módulos por defecto, pues por supuesto, Docs, Model Coordination e Insight, y luego en función, como viene aquí en la leyenda, del proyecto o de la actuación, pues el resto de módulos que podamos tener. Nos hemos dotado en esto de 4 hubs, el de producción que llamamos, que es este que veis aquí, la DIFA de alta velocidad, pero también vamos a tener otros 3 hubs, uno para formación, otro para desarrollo y otro para test y pruebas, que nos van a permitir, en este sentido, pues hacer todas aquellas tareas que nos permitan todavía crecer y mejorar pues, todo lo que estamos haciendo. En cuanto al requisito de seguridad se pueda cumplir, que es un requisito de seguridad relativo a
bueno, pues, esquema nacional de seguridad para que cuando cualquier acceso dentro de la plataforma pues se comunique a quien accede, pues determinada información se cumpla, pues vamos a empezar a trabajar ya de facto, ¿vale? En un entorno de producción con la plataforma y bueno, pues esta es la guía que elaborábamos conjuntamente pues, con el consultor, con la oficina técnica BIM, con los compañeros de la subdirección, que permite, en este caso al implementador, pues ejecutar, digamos, pues, las diferentes indicaciones, ¿vale? Pues de todo tipo, quiero decir, en un momento determinado, pues si voy un segundo a toda la parte de cómo debe ser la administración de cuenta, cómo hacer la administración de proyectos, etcétera, etcétera, pues bueno, pues procedimentarlo todo para que, repito, todo salga de una manera muy estructurada, muy ordenada, con un principio siempre de seguridad en todo lo que vayamos a hacer y de trazabilidad en todo lo que vayamos a hacer. Y en ese sentido, bueno, pues esto es por encima. Habría muchísimo que contar, quiero decir, son presentaciones en un caso bastante largas. Cualquiera que esté implementando un CDE sabe que, bueno, esto no es, ¿verdad?, crear una carpeta en una nube en fin, esto es muchísimo más complejo. Llevamos semanas de trabajo, por no decir meses, precisamente para garantizar que cuando entren los proyectos, entren los consultores a trabajar, pues todo está como tiene que estar, todo el tema de nombrados, toda la estructura de carpetas, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, pues como queremos hacerlo bien, ni siquiera nos hemos puesto un horizonte temporal para tenerlo, lo que tiene que estar es bien hecho, porque estemos hablando de decenas y decenas de actuaciones que van a empezar a entrar dentro del CDE, proyectos, obras, otras actuaciones en el ámbito de mantenimiento, que también tienen que ver con proyectos y obras, en este caso de modificación de infraestructura, y en ese sentido, pues, bueno, pues vamos lentos, pero con buena letra, que es, entiendo, fundamental para nosotros. Sí, efectivamente, Javier, entiendo que el despliegue de una herramienta de esta naturaleza en el que, pues, como bien comentabas, está SAIS trabajando conjuntamente con vosotros, e igualmente Autodesk está dando el soporte necesario para llevar a cabo todo el despliegue de una herramienta que tiene la complejidad que tiene en la medida en la que estamos abarcando una organización muy grande con muchos matices, ¿no? Pero precisamente sobre esos matices, uno de los puntos más complicados o más críticos es la integración con los sistemas existentes, porque al final no podemos olvidar que ADIF ya tenía una cantidad de tecnología desplegada, una cantidad de información y de datos que estaban siendo capturados con una serie de aplicaciones o de software que ya tenían, y la idea obviamente era integrarlo, no barrer absolutamente todo lo que había antes, ¿no? Entonces, ¿cómo está ADIF enfrentando ese reto? Porque es un reto técnico y de trabajo, poder brindar o poder dar toda la cobertura a esas aplicaciones que existían. Sí, esta parte es esencial y tremendamente también compleja. No solo por las aplicaciones existentes, sino por todas las iniciativas que también tiene ADIF, que van a llevar a la implementación de otros sistemas. Por ejemplo, el gestor integral de activos u otros sistemas que, lógicamente, impactamos y nos impactan, ¿no? Un poco la visión que puedan tener. Entonces, en ese análisis que hicimos de aplicaciones, de sistemas impactados, ¿vale? Para nosotros era muy importante esas características de integración, escalabilidad, compatibilidad, en fin, todos estos vocablos que en un momento determinado en lo que se traduce es que los sistemas se hablen entre ellos, que no haya ningún tipo de disonancia o de discordancia, ¿no?, entre ellos. Y en ese sentido era fundamental tener, digamos, una plataforma que en un momento determinado, por un lado, tuviera una API suficientemente potente para que el mercado pudiera absorber desarrollos precisamente de integración. En este caso, Forge, bueno, pues en el estudio que se hizo, pues sí era, digamos, un indicador importante en cuanto a la potencialidad de esas integraciones, ¿vale?, que podíamos necesitar, pues que llevar a cabo gracias a Forge y demás. Entonces, esto es un camino, cuando hablamos de que esto es un camino a 10 años vista, es en concreto también por este tipo de cosas. Es decir, está claro que nosotros podemos tener puntualmente algunos proyectos dentro del CDE, acometerlos, pero de lo que hablamos en este caso es de un nivel de integración pues, muy superior. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos toda una capa de seguridad en todo lo que hacemos dentro de ADIF, hay todo un diseño seguro, hay toda una
gestión de actuaciones globales desde el punto de vista de la seguridad, que por ejemplo ACC, que es un tipo de plataforma pues, proyecto a proyecto, ¿vale? Nos va a requerir en algún caso de algún desarrollo, de alguna mejora, de ver cómo podemos integrar algún otro sistema, porque la gestión de portfolio o de actuación de actuaciones a nivel de seguridad, como lo que vamos a necesitar, pues probablemente va a requerir de algún tipo de gestión complementaria a las funcionalidades, por ejemplo, que aporta CC. Por la propia idiosincrasia, ¿no?, que tenemos dentro de ADIF, ¿vale?, que hace que si queremos trabajar en BIM, como queremos trabajar en BIM, requiramos de bastantes sistemas integrados y colaborando y un montón de agentes también colaborando. Con lo cual, entendéis seguramente que desplegaremos los diferentes hubs de producción, tendremos los hubs de desarrollo y de test precisamente para ver cómo nos podemos conectar con otros sistemas que tenemos de archivo definitivo, temas de firma digital, un montón de temas alrededor de lo que es una gestión, ¿vale?, dentro de BIM y dentro de un CDE. Y por supuesto, pues estaremos encantados de que cuando tengamos pues, ya cierta madurez, cierta experiencia en la gestión de proyectos, obras, pues volveré y contaros exactamente cómo hemos ido acometiendo determinados aspectos, ¿vale?, que para nosotros son fundamentales y que probablemente sean diferenciales de lo que pueda necesitar pues, una consultora o una contrata. Y en ese sentido, pues bueno, quería señalar que sí vamos a hacer, digamos, a meter proyectos y obras de una manera más o menos estándar en lo que es una gestión, ¿vale?, dentro del CD, pero que ADIF, como veis, va a requerir también determinados trabajos complementarios que son fundamentales para el cumplimiento de nuestros procesos. Antes veíais y comentábamos toda la parte de bimeado de los procesos. Bien, toda esa parte, para cubrirla al 100%, pues vamos a requerir años, así de claro. Es decir, entonces, bueno, en eso estamos. Es desde luego un desafío monumental. Y bueno, afortunadamente, pues dentro de la asociación contamos con un equipo extraordinario, la oficina técnica, y estamos seguros de que podremos llevarlo a cabo, no sin retrasos. Es muy complicado a veces cumplir determinados hitos, sobre todo en, bueno, qué deciros, ¿no?, a todos del periodo pandémico que hemos pasado y que esperemos no volver a repetir, pero lógicamente las condiciones de contorno en algunos casos no han ayudado, ¿verdad? Bueno, pues resolver determinados temas así de complejos. En cualquier caso, en eso estamos y bueno, esta parte espero que os haya sido de interés porque aquí sí que podríamos detenernos largo y tendido dada su complejidad. Está claro, Javier, que esta implementación no son los 100 metros planos, es más tiende a ser una maratón, ¿no? Es una carrera larga, es una carrera larga en la que se quiere abordar no solamente la parte de diseño, la parte de construcción, sino ya llegar a la fase de operación y mantenimiento, que es conseguir abordar todo el ciclo de vida del activo, y entiendo que por eso, pues, poco a poco irán integrándose todas las soluciones, todos los software que cubren a día de hoy partes y que a día de hoy pueden estar no 100% conectadas. La idea es ir conectando todas ellas a CD de forma que la información, ese viaje de la información sea efectivo, tal como se menciona siempre, ¿no?, en estos foros. Sí, exacto. Nosotros siempre hablamos de que para diseño y construcción, pues el CD es una plataforma de gestión, y el mundo BIM para mantenimiento y gestión de activos, pues el BIM es casi un contenedor de información, ¿vale?, al que en un momento determinado pues el mundo de la explotación se ha de conectar o se puede conectar si quiere. Y estamos también ahí definiendo qué tipo, digamos, de impacto puede tener BIM en todas esas fases y cómo aprovechar al máximo BIM en esas fases. De tal manera que ya venga un gestor integral de activos o no venga, o sigamos con nuestros actuales sistemas, en un momento determinado, pues las capacidades de visualización que podamos tener gracias a los modelos BIM, pero gracias a toda la información que pueda estar dentro del CD, pues evidentemente se aproveche al máximo. Temas de integración BIM-GIS fundamentales. No me gustaría que terminara, digamos, este webinar sin que todos entendierais la importancia que para ADIF puede tener la integración BIM-GIS, que va a ser, digamos, va a constituir los cimientos del futuro gemelo digital, ¿vale?, que de ADIF. Cuando todos nos vamos un poco al futuro y visualizamos pues una representación virtual de la infraestructura con, bueno, pues bastante sensorítica y todo, bueno, lo esencial conectado, por decirlo de alguna manera,
En ese sentido, pues una integración BIM-GIS para nosotros es fundamental. También ACC nos permitía en ese sentido, pues en este caso con el mundo ARCIS, ¿vale? Y con el mundo GIS, que es algunos de los sistemas que tenemos ya desplegados dentro de la compañía, pues determinadas facilidades de integración. Y bueno, pues todo ha sido un peso, ¿no? En cuanto a que ha llevado a la dirección de la toma de decisiones y bueno, pues muchos más sistemas podríamos mencionar, mantenimiento a nivel de SAP en cuanto a todo relacionado con el mundo financiero, etcétera. Sistemas pues que en ese sentido requieren de tiempo para ver cómo podemos hacer esa integración. Dejando un poco de lado, Javier, el aspecto puramente técnico y, digamos, retomando la parte humana que tiene toda esta parte de la implementación, cuando una nueva herramienta entra en juego, siempre hay miedo, ¿no? Siempre hay el cambio, genera ese miedo, esa reticencia, y obviamente se necesita un impulso formativo muy grande que comentabas muy bien al principio en tu presentación con los bloques. Hay un énfasis bastante amplio o muy fuerte en la parte de formación y la gestión del cambio. ¿Cómo ha llevado a DIF esta parte? ¿Cómo ha sido la estrategia que ha abordado a DIF para gestionar ese cambio y que la parte humana, esto no solamente son sistemas, esto es gente trabajando con esos sistemas para que la gente se suba a ese carro? Sí, todo es importante en una implementación BIM, pero si hubiera que decir qué es lo más importante, yo claramente señalo a las personas, clarísimamente. Es decir, nosotros en la implementación BIM hemos tenido muy claro que tenía que haber toda la formación que se precisara, toda. Es decir, nadie se podía quedar atrás. En ese sentido, llevamos a más de 600 personas formadas en BIM. Nos hemos puesto como meta, como un indicador estratégico, formar anualmente a más de 350 personas dentro de la organización. En algunos casos esperemos incluso pues, superar ampliamente, digamos, esos ratios. Y lo que hicimos en su momento claramente es identificar que debía haber diferentes ciclos formativos, uno de fundamentos básicos, otro un poquito más avanzado para dar el detalle de cómo pensábamos bimear los procesos y luego un tercer ciclo de máximo grado de detalle pensando precisamente en los sistemas que íbamos a desplegar, es decir, prácticamente nos sentamos con una persona, ¿vale? Y le explicamos cómo va a funcionar el CDE. Y no solo dentro de la implementación BIM, de la parte estratégica de la implementación tenemos toda esta formación, sino que también en el contrato del CDE que sacó la Dirección de Transformación Digital y Sistemas, ¿vale? Se incorporaba también pues, formación, lógicamente, en la plataforma. De tal manera que toda la parte metodológica la formamos desde la parte de la consultoría y toda la parte, digamos la operativa, ejecutiva, ¿vale? Es en este caso 6 los que tienen un poco la competencia para formar a todos los compañeros de GIF. Y luego, además, también tenemos previstas la creación de 2 cursos de teleformación para el portal formativo que tenemos dentro de GIF, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que sí preguntamos muchísimo en todos los comités BIM y siempre que tenemos oportunidad de tener algún tipo de reunión con las áreas es por las necesidades formativas que puedan estar detectando. A los vocales BIM, entre otras muchas cosas, les pedimos pues, que tengan ese nivel de alerta, ¿no? En cuanto a que pregunten, que nos comuniquen, que nos digan si hay más necesidades formativas, porque, repito, el criterio, con BIM no vamos a dejar a nadie atrás, esa es la intención. Al contrario, quiere decir, al contrario, no solo no vamos a dejar a nadie atrás, sino que vamos bueno, pues a pasar por una capacitación de todo nuestro personal precisamente para cortar los plazos de esa curva de aprendizaje, para intentar minimizar el riesgo que teníamos detectado hace mucho tiempo de resistencia al cambio y de muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues todos nuestros ciclos formativos, toda nuestra documentación que vamos generando de los ciclos está compartida ya para todo el personal de ADIF, incluso aunque no estén los cursos de teleformación creados todavía, porque lógicamente no hemos terminado la implementación, eso está para el final. Toda la formación que estamos llevando de ciclo 1, de ciclo 2 y ciclo 3 ya se puede ver por cualquiera que tenga interés dentro de la compañía. Y, nos quedan... perdona, no, iba a decir simplemente que fundamental esta parte, sin duda.
Nos quedan 10 minutos, Javier. No quiero cerrar el webinar sin hacer dos cosas. Una, hacerte una última pregunta, a ver si conseguimos hacerla muy breve y quizás abordar algunas de las cuestiones que nos están planteando en el chat. La última pregunta que quería hacerte era ya mirando hacia el futuro, después de este gran cambio que ha supuesto arrancar esta implementación BIM, que como bien dices todavía no ha terminado, pero bueno, ya está andando, está bastante avanzada. Hacia el futuro, ¿qué otros planes a corto o mediano plazo tiene ADIF en su agenda de la transformación digital? Sí, bueno, realmente si tenéis oportunidad de conocer el plan estratégico de 2030 o 2030 de ADIF, hay muchísimas iniciativas tremendamente transformadoras. Estamos en un momento de cambio en general y en lo digital en particular extraordinario. Y en la parte BIM lo que queremos es entrar en una rueda de mejora continua de toda nuestra documentación, de todo lo que estamos generando dentro de la implementación a la hora de trabajar en BIM. En cuanto a las integraciones, hay un futuro ahí evidentísimo. Quiero decir, profundizaremos en todas las integraciones, ¿vale? que hemos puesto en marcha y que vamos a poner en marcha con el mundo del mantenimiento y de la explotación, con toda la parte GIS. En ese sentido, bueno, pues esto no ha hecho más que empezar en el fondo. En ese sentido hay muchísimos sistemas con los que queremos conectarnos. Hay todo un mundo relacionado con la analítica de datos, Big Data, seguridad. Bueno, en ese sentido son campos infinitos. La dificultad muchas veces es aterrizar los conceptos, concretarlos, ver cómo se pueden acometer de una manera realista, porque dentro de las diferentes presentaciones que seguro todos habéis pasado, ¿no? De la industria 4.0 y de muchísimas cosas, pues bueno, pues luego llevar a la práctica todo esto y ejecutar el cambio real es donde seguramente esté pues, el matiz o donde esté la dificultad máxima de lo que está, o quedarnos del lado de las ideas o quedarnos del lado de la transformación real. Nosotros en ese sentido buscamos siempre muchísima practicidad porque buscamos la transformación real. Y si tenemos que terminar esta parte también con algún tipo de sugerencia o de contar experiencias, hay que ser muy práctico. Hay que bajar al terreno, hay que embarrarse, hay que tocar y es ahí donde de verdad se ven dificultades. Y solo quiero citar una que seguro que muchos de vosotros pues, la podéis compartir. La dificultad, por ejemplo, que ha podido tener para generar para ADIF un estándar de nombrado. Nadie se imagina la de horas de análisis que puede llevar dentro de ADIF hacer un estándar de nombrado teniendo en cuenta todo lo que hacemos. Evidentemente sabíamos desde el principio que el 100% no lo íbamos a cubrir, pero son cosas que la teoría se dice que hay que hacer y cuando te pones, pues lleva muchísimo más tiempo de lo que pueda parecer. Es un ejemplo tonto, pero muy real, de por lo menos lo que nos ha pasado dentro de ADIF. Así que bueno, el futuro es increíble, todo lo que hay por delante, pero para aterrizarlo y concretarlo, pues eso sí que se requiere de mucho criterio y de mucho trabajo. Genial. Te voy a hacer algunas de las preguntas. Hay unas cuantas en el chat. Aquí una de las preguntas que tengo habla de los cambios en los procesos de licitación y ejecución. ¿Hasta qué punto han sido alineados con la norma ISO 19650? Vamos a intentar contestar las que nos dé tiempo, Javier. Nos quedan. Vale, voy a ir lo más breve que pueda. A ver, la 19650 siempre ha sido una normativa de referencia para nosotros. Lo cual no quita para que cuando licitamos requisitos de aquello que ADIF necesita. ¿Vale? En ese sentido, va por delante siempre necesidades, va siempre por delante un análisis de que esas necesidades se pueden ver cumplidas, ¿vale? Y queremos ser en ese sentido, repito la palabra casi precisión, ¿no? Es decir, queremos en nuestros pliegos, en nuestros requisitos, ser lo más concreto que podamos, para que luego precisamente no haya problemas. Es decir, lo peor, y seguro que los que sois consultores lo sabéis, o que trabajéis en el mundo de lo privado, no hay nada peor que desde una licitación pública o no se sea concreto o no se aterricen bien los temas porque es una fuente de problemas. Entonces, 19650 es lógicamente una referencia, pero lo que es una referencia todavía mayor para nosotros es cubrir las necesidades que vemos en cada una de las licitaciones y hacemos análisis licitación a licitación de todo. Con lo cual, en un momento determinado habéis podido ver licitaciones que parecen o que deberían ser parecidas y en algún caso a lo mejor no lo han sido.
En cuanto a requisitos volcados ahí, bueno, pues por detrás ha habido una razón, os lo aseguro, por parte de los compañeros que escriben pliegos y por parte de nuestro asesoramiento de la parte BIM de esos pliegos, y en ese sentido, bueno, pues evidentemente cosas que mejorar, quiero decir, ha podido haber disonancias, ha habido algún tipo a lo mejor bueno, pues de discrepancia que ha llevado a lo mejor a algunos cambios de criterio entre unos meses a otros y demás, pero bueno, que sepáis que con nuestro último pliego tipo, ¿vale? BIM, se han licitado ya 38 actuaciones dentro de DIF, fundamentalmente de diseño, pero 38 actuaciones con un mismo pliego tipo, homogeneizando lo más posible, concretando lo más posible, digamos, esas licitaciones. Y lo que haremos será todavía tratar de mejorar, así que sobre todo cuando tengamos desplegado nuestro CD. Y sí, bueno, esa es un poco la respuesta que espero haber contestado a la pregunta. Vamos a otra, a ver si nos da tiempo a esta. ¿Qué estrategia tiene ADIF en el caso de que las empresas utilicen su propio CDE? Nosotros somos agnósticos respecto al CD que utilizan las empresas. Cada empresa tiene que saber cuál es el CD que más le conviene. Nosotros nos hemos dotado de ACC, porque después del análisis que hemos hecho, como habéis visto, pues ha sido el que hemos determinado que para esta fase era el mejor. Y en ese sentido, lo único que pediremos es que los entregables pasen por una serie de procedimientos internos a nuestro CDE. ¿Cómo se gestione en el CDE si es que se quiere tener un CDE por parte de un proveedor? Ojo, que a lo mejor se quiere trabajar directamente en el nuestro, que para eso hemos hecho una licitación pues, con proyectos ilimitados, usuarios ilimitados y capacidad ilimitada, es precisamente pues, para garantizar que todo el flujo de la información, pues primero cumplimos con los estándares que vamos a sacar, con la ISO, etcétera, pero si en un momento determinado hay una parte de work in progress en un CD de un consultor y quieren trabajar en el que sea, nosotros lo único que pediremos es que los entregables cuando entren dentro de ADIF entren conforme a unas reglas. Y en ese sentido no hay ningún problema con utilizar cualquier otro sistema, claro. Bueno, Javier, creo que se nos acaba el tiempo. Desafortunadamente no nos da tiempo a contestar más preguntas. Tomaremos nota y veremos cómo podemos dar respuesta a ellas. No quiero cerrar el webinar sin de nuevo agradecerte por compartir toda esta experiencia que has vivido en este trabajo muy duro, muy complejo, muy largo de implementación. Agradecer tu tiempo, que sabemos que es tremendamente limitado. Y nada más, bueno, agradecer a todos los asistentes por escucharnos, por estar aquí atentos al webinar y obviamente a Víctor, al Reino Innovation Hub, por colaborar en la organización. Nada, muchas gracias lo primero, por supuesto, y encantado de colaborar, de participar en este tipo de eventos, de comunicar lo que estamos haciendo por si es útil, sobre todo por si es útil a los que nos atienden y a los que también invierten su tiempo en estar por aquí. Y bueno, pues agradecer a Autodesk y al Real Innovation Hub por la convocatoria de este evento. Fenomenal, pues con esto cerramos el webinar. Gracias a todos y seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Hasta luego a todos. Bueno, Víctor, no sé si quieres comentar algo para cerrar. Nada. Agradecer también pues a Javier y a Camilo este interesante webinar y hasta la próxima. Seguro que nos vemos próximamente en otra iniciativa. Seguro que sí. Bueno, buen día para todos y seguimos en contacto. Hasta luego. Saludos. Gracias.